que este evento hago la notificación de que este evento va a ser grabado para poder compartirlo luego en las redes. Bueno, muy buenos días. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo para compartir estos minutos donde les expondremos algunas experiencias referentes al tema de IDE. Agradecer la invitación de Gregorio, que muy gentilmente nos ha pedido que hablemos un poquito sobre infraestructura de datos espaciales y cómo estamos avanzando a nivel regional y por supuesto ir mirando desde la perspectiva de otras realidades. Eso suele ser muy interesante. Espero yo particularmente que sea de su interés, que sobre todo despierten ustedes la inquietud, que creo que es la fuente de cualquier innovación. Así que cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me la hacen saber, que con todo gusto yo estaré pues gustosa de dar respuesta. En primer lugar, y ya dando inicio a la presentación, pues bueno, con Gregorio habíamos conversado un poquito sobre qué sería interesante mostrarles a ustedes, y a mí se me ocurrió que sería tal vez interesante mostrarles un poquito de cuál ha sido el avance o cuál ha sido los hitos que hemos tenido que ir pasando en el Ecuador acerca de las infraestructuras de datos espaciales y cómo hemos ido nosotros creando. En este sentido, y por si no todos conocen, pues les presento a mi querido país, un país realmente muy variado en tema geográfico, como ustedes pueden observar. Pues no tan grande como nos gustaría, pero suficiente para tener absolutamente de todo. Tenemos alrededor de 257,000 kilómetros cuadrados y actualmente se considera que tendríamos más de 17 millones de habitantes en la actualidad. El censo está por hacerse en este año y entonces sabremos exactamente cuántos somos. Yo les había preparado un videíto de unos 2 minutitos acerca de mi país. Está bien hacerse la propaganda, para luego sí entrar en el contexto de todo lo que hemos realizado con respecto a las IDE. Por favor, me avisan si es que se ve y se escucha. Instituto Geográfico Militar. Se ve y se escucha. Gracias. El Ecuador, un país continente. Tierra mítica, su nombre evoca no solo la mitad del mundo, sino también montañas y volcanes, selva amazónica, costa tropical y las Islas Galápagos, lugares de científicos y aventureros. Esta tierra, compleja y diversa en su interior, teje alianzas y redes en el mundo. Centro crucial de los Andes americanos, vértice de la región amazónica, mirada puesta en el Pacífico, una posición estratégica a nivel global que le permite construir vínculos para su desarrollo, pero también para ser un actor vital y activo en el mundo global. Ecuador no es solo un país, es una muestra de diversidad y complejidad de ambientes y paisajes que construyen una sinfonía de territorios rurales y urbanos representativos de la geografía del continente americano. Esta sinfonía de paisajes y ambientes se construye a partir del mundo amazónico, las selvas infinitas y los ríos generosos. De la sierra, refugio de tradiciones y mosaicos culturales únicos. De la costa, tierra de cultivos y de playas eternas que dan identidad al país. Y de las Islas Galápagos, símbolo de ecosistemas únicos y de políticas activas de protección ambiental. A esta diversidad de paisajes y ambientes es necesario sumarle las múltiples voces, etnias y culturas ancestrales. Un país organizado en una malla densa de unidades administrativas que permiten administrar y controlar las dinámicas territoriales. Las parroquias y los cantones juegan aquí un papel clave en constante mejora y evolución. El Ecuador, un país continente.
Bueno, después de esta pequeña introducción que me he permitido dar con respecto a mi país, haciendo un poco de propaganda para que también, bueno, cuando todo esto pase, nos visiten. Ahora sí entramos en contexto. Este país tan diverso, tan pequeño parecería, pero tan diverso, necesita definitivamente, como todos, una organización. Hablaba en el video y nos mencionaba que tenemos una malla en la que nosotros nos organizamos. Aquí nosotros nos organizamos a través de provincias, de cantones y de parroquias. Estamos divididos en 24 provincias que pues tienen un sinnúmero de diversidades, 4 regiones naturales, la costa, la sierra, el oriente y las Islas Galápagos. Y todas estas obviamente requerían ser administradas de la mejor manera, tomar las mejores decisiones y sin lugar a dudas la información y la información georreferenciada o espacial era lo que nos iba a ayudar a poder administrar de mejor manera el país. Y es así que en realidad se va teniendo este contexto. Y para llegar al punto en el que ahora nos encontramos, han tenido que pasar, pues como todos los países y como el mundo entero, pues a través de una serie de circunstancias que han tenido que irse amalgamando para que podamos tener lo que hoy en día tenemos. Así que les voy a hablar un poquito sobre el marco legal en el que nosotros nos hemos venido forjando como país, o se ha venido forjando como país, para que todas las mejores condiciones se den para ir formando la infraestructura ecuatoriana de datos espaciales. Nosotros, en el 2008, se realiza una revisión de la Constitución de la República del Ecuador. Y es así que queda sentada algunos artículos muy importantes que van directamente de la mano con el tema de la información. Y uno de esos es el derecho universal a las tecnologías de información y comunicación, lo que implica que el gobierno tendrá que hacer los esfuerzos y seguirá haciendo los esfuerzos necesarios para tener de la mejor manera el acceso a las tecnologías más actuales. Y la segunda, que está en el artículo 18, que es que todas las personas ecuatorianas tenemos el derecho al acceso libre a la información. Entonces, estos dos hitos son súper importantes considerando que están avalados dentro de la Constitución de la República, ¿sí? Luego aparece, y todo esto en realidad se da de la mano de la publicación de una ley orgánica que se había publicado en el 2004, que se denomina como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto obviamente no es una mera coincidencia, esto es una ola que venía o que viene llevándose a cabo alrededor del mundo. Recordemos que todas las iniciativas de IDE nacen alrededor de 1994, cuando en Estados Unidos se publica la famosa orden ejecutiva, orden presidencial 12.906, si no me equivoco, en donde por primera vez en el mundo un país, una nación, exige que se cree una infraestructura nacional de datos espaciales como medio de agrupamiento de toda la información con el objetivo de mostrar la información generada y evitar duplicidad de recursos económicos, de personas, de objetivos, y que todos funcionen principalmente con el paradigma que ahora viene encargándose, que era el de la democratización de la información y el del servicio de la información para la toma de decisiones. Entonces, obviamente, marcados en esta ola que viene más o menos desde 1994 con este decreto, con el primer decreto en el mundo, nacen nuevas iniciativas como, por ejemplo, Inspire en toda Europa y las distintas
pues, cosas que se vienen formando en cada uno de los países. Entonces, llega también aquí al país y el 18 de mayo del 2004 se firma esta ley orgánica donde en muchos de sus artículos obviamente habla de la información en general, ¿sí? De la información en general, en donde lo que dice es justamente lo que ya está avalado por la Constitución, de que toda la información debe ser de libre acceso, principalmente la información que fue generada por o para el Estado, ¿sí? Eso creo que es un punto muy, muy importante. Tenemos varios artículos, si ustedes la buscan como con su nombre y con la palabra Ecuador, van a encontrar fácilmente todas estas normativas que yo les estaré mostrando en esta mañana. Y uno de los artículos que más importantes nacen es que define lo que es la información pública. Entonces, se define justamente como la información pública a todo documento, en cualquier formato, de cualquier forma que haya sido generado, que es, como les había dicho, que haya sido generado por una instancia del Estado o que haya sido generada para el Estado. Y eso es muy, muy importante. Luego, ya enmarcados en esta línea con el norte bien dirigido, empiezan a generarse, por supuesto, más normativa. Una de estas normativas, por ejemplo, es el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Es un código muy interesante, muy extenso también, tiene además sus manuales de cómo aplicarlos, pero que da en definitiva la importancia y la pauta, ¿sí? Como les menciono aquí en su artículo 32, de que la información geográfica y la información estadística van a ser el punto focal para la toma de decisiones de los gobiernos, independientemente del gobierno en el que nos encontremos. ¿Sí? Un dato interesante que les puedo ir mencionando y adelantando es que en este sentido y en esta ola de entender la importancia de la generación de información geográfica, se crea un decreto en el 2004 que no es publicado hasta el 22 de noviembre, en donde crean el Consejo Nacional de Geoinformática. Ya más adelante les explicaré por qué es muy importante este decreto. Y a su vez, se empieza desde ese momento a crear una función súper importante, que es que cada gobierno deberá generar un plan nacional en donde, obviamente, como todos los gobiernos, pero deberá incluir obligatoriamente un plan en donde la información geográfica y la información estadística estén considerados como prioritarios. Tenemos aquí entonces desde el periodo que fue 2009-2013, el siguiente 2013-2017 y el que actualmente nos encontramos que es el 2017-2021, ¿sí? Cada uno de estos considerando o poniendo como objetivo primordial la construcción, la generación, la difusión y el uso de la información geográfica y estadística. Entonces, en resumen de lo que les había estado comentando, es simplemente eso, ¿no? Que tenemos entonces ahora un sistema, donde está el sistema estadístico y el sistema geográfico. En el Ecuador, los dos sistemas están separados. En otros países, una sola institución los maneja, en el Ecuador no. Y se genera entonces el Consejo Nacional de Estadística y Censos, que lo lleva el INEC o el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el Consejo Nacional de Geoinformática, que es su secretario técnico militar, y obviamente todos amparados por el que ahora se denomina como Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Entonces nace el concepto de que estas dos grandes sistemas en realidad
se verán reflejados en lo que se ha denominado como la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales o la IEDG. Esto nace en realidad, como ya les fui contando un poquito la historia, lo importante y lo interesante de esto es que más allá de ser una visión gubernamental en el sentido máximo, decirlo así, de la presidencia, en realidad nace de unos requerimientos más bien puntuales institucionales. Y es así como desde el 98 se viene instando la necesidad de ir generando esta coyuntura. Y en el 2002 se firma un acuerdo de voluntades entre varias instituciones generadoras de geoinformación. Eso impulsa a que el presidente de la República de su momento, pues, regrese a mirar y a escuchar qué era lo que las instituciones estatales le estaban mencionando. Finalmente, en el 2004, sale el decreto de generación, en donde lo más importante de este decreto, como ustedes pueden verlo ahí, arma principalmente de el CONAGE, ¿sí? ¿Qué es el CONAGE? El CONAGE tiene como principal objetivo, obviamente en ese entonces, el impulsar, crear, mantener y administrar lo que sería la IEDG o la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales. Y además, en sus siguientes artículos, define cómo estará estructurado. Y lo estructura en dos grandes grupos. El primero, que será el Comité Coordinador, cuyo presidente será la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que es donde se llevan todos los temas de planificación y ordenamiento territorial del país. Y como secretario técnico está el Instituto Geográfico Militar. Y luego de este comité técnico, obviamente ellos tendrán como potestad la administración principalmente y la coordinación de todos los grupos de trabajo que estarán formando la IDE Nacional. Y el segundo comité es el comité técnico. El comité técnico estarán todas las instituciones generadoras de geoinformación y como en la actualidad básicamente todo es espacializado, pues entonces estarán casi todas las instituciones, estoy pensando en qué institución no está todavía, pero todas las instituciones que generan información y que de una u otra forma están vinculadas directamente con la planificación y la mejor toma de decisiones del territorio. ¿Sí? Entonces, en este decreto, en su artículo 5, se define, más que se define, se insta a cómo será esta infraestructura de datos espaciales. Y entre sus cualidades principales menciona que tendrá que ser descentralizada, deberá ser integrada, actualizada y eficiente. Con el mismo principio que se vino generando toda esta ola que habíamos estado conversando de la democratización de la información, que era el eliminar la duplicidad de esfuerzos, la duplicidad de recursos y el mejor aprovechamiento en realidad de todos estos recursos, ¿sí? Y bueno, actualidad hemos llegado en realidad desde el 2004, vamos ya, llevamos unos 16 años en esta interesante lucha que ha sido un aprender día con día, un aprender diario. Sin embargo, aquí les estoy poniendo una definición que me parece importante colocarla en el sentido de que es una última estructura que se hizo. Estamos en este preciso momento, lastimosamente por la pandemia, algunas cosas se han quedado paradas. Lamentablemente esperamos este año volver a tomar el impulso para continuarlas, pero estamos generando un modelo de gestión que suena muy, muy interesante, acorde a todas las nuevas novedades y marcos de referencia que nos están dando instituciones o instancias como Naciones Unidas, por ejemplo. Y entonces se hace este pequeño ejercicio, ¿no? De definir realmente qué es lo que queremos que sea la IDE para el país. Y eso es súper importante.
hemos considerado que se puede tener la tecnología, se pueden tener inclusive los datos, que es difícil también, pero sin embargo, si no se tiene contextualizado y si no se tiene un buen paraguas, en este caso legal, pues luego puede llegar a perderse y eso es algo que no debe dejar que pase. Esto como experiencia vivida se los podemos mostrar. Entonces, el ejercicio, y este es el resultado final, de lo que para el país, de lo que para el Ecuador es la IDE y lo que representa en el país, ¿no? Entonces dice, es un conjunto de componentes institucionales, tecnológicos, datos, normas y, por supuesto, las personas que definen los mecanismos para integrar, compartir, intercambiar, acceder información confiable, oportuna y actualizada. Entonces, creo que eso es algo súper importante. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre infraestructura de datos espaciales, yo les puedo recomendar este libro, que ahora mismo me lo estoy volviendo a leer. Me parece que María Esther creo que es autora de algunos capítulos de este libro, se los recomiendo muchísimo. Es Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales, que fue realizado por Miguel Ángel Bernabé y Carlos López como editores. Es uno de los mejores documentos que ustedes van a poder encontrar en el tema de IDE y que pues sí ya tiene un tiempo, sin embargo sigue vigente y actual. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ustedes van a observar que son los componentes mínimos que se requieren para tener una IDE. Y eso es lo que hay que definir y sobre todo comprender, ¿sí? Bien, entonces, justamente, ¿cuáles van a ser los componentes? Pues lo que la definición mismo nos las está mostrando, que son los datos, las normas, la tecnología, las personas y sobre todo esta forma de institucionalización que debe requerirse en el Estado para que entonces tenga la fuerza requerida. De aquí un breve vistazo de las distintas actividades que habíamos realizado y que les habían comentado hace un ratito. Como ustedes ya les había comentado, en el 2004 obviamente nace esta línea de tiempo con la firma del decreto y entonces ya con todas las reglas puestas. Sin embargo, miren que hasta el 2010 es que empezamos a tener ya resultados. Todo ese tiempo nos costó el formar los grupos de trabajo, el trabajarlos, el estudiar, el ver las normas, que sean normas estandarizadas ISO o que son normas estandarizadas OGC, el tema de las brechas tecnológicas que existían en el país, ver cómo podíamos ir avanzando en ese sentido. Todo ese tiempo, que no fue un tiempo corto, nos tomó para luego sí avanzar e ir generando resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 2010 nacen las Políticas Nacionales de Geoinformación Geoespacial, un documento de suma importancia en el país, en donde nos dicen en 4 ejes principales cuáles son las acciones mínimas que debemos tomar con respecto a la información geográfica. Nace también el perfil ecuatoriano de metadatos. En el 2011 se publican los requisitos mínimos de información marginal para cartografía temática. Son datos importantes, son cosas que estábamos necesitando normalizar y estandarizar. En el 2012 se publica la primera versión del Catálogo Nacional de Objetos Geográficos. Luego, en el 2013 se publica la segunda versión, que ya estamos en la segunda versión y esperamos muy pronto sacar la tercera versión del Catálogo de Objetos. Luego, como para el 2015, empiezan los lineamientos y las guías técnicas para implementar muchas de las actividades que veníamos desarrollando. Y entonces decíamos, ya está el marco conceptual, el marco legal, nos faltaba ahora sí es que hacerlo. Entonces, como ya les había hablado, se empiezan a crear
estos planes nacionales, y dentro de estos planes nacionales salen los programas o los planes geográficos nacionales. Entonces, estos planes geográficos nacionales, en primera instancia, el primer ejercicio se lo realizó en el 2015, en donde lo que se hace en realidad es ir priorizando cuáles son los requerimientos de información geográfica que tiene el Estado para poder ir cumpliendo los objetivos trazados por este gobierno, ¿sí? Por cada uno de los gobiernos. Y eso resulta de muchísima importancia porque entonces las instituciones saben y respetan cada una de las políticas que tiene y de cuál es su misión, cuál es la misión institucional de cada una de las instancias generadas. Y también, obviamente, se le da prioridad para los recursos, se le priorizan los recursos para que cumpla con este objetivo. Entonces, este primer ejercicio resulta muy interesante. En el 2016 tenemos la segunda, la actualización de estos datos geográficos. Debo de mencionar que como documento importante aquí en el país, en el 2010, junto con las políticas nacionales, se instaura cuáles son los datos geográficos marco del país. Es decir, se define cuáles son los datos geográficos básicos, cuáles son los datos geográficos fundamentales y cuáles son los datos geográficos temáticos o de valor agregado. Y esto es de mucha importancia porque en referencia a eso, en el país se prioriza cuál es el dato que debe ser generado de manera prioritaria y el orden en el que deben ser generados. En el 2017, como les comentaba, actualmente nos encontramos en este periodo, en el 2017-2021, y como les había dicho, en el 2018-2019, pues nos habíamos puesto la tarea de generar el modelo de gestión de la IDE. Algo interesante por comentarles aquí, simplemente decirles que también se ha hecho una especie de evaluación de cómo las instituciones han estado implementando todas estas políticas, todos estos componentes en sus instancias. Hay algunos componentes que van bastante bien avanzados e instaurados, otros en los que se está trabajando. Y esta instancia de instaurarlo es algo muy importante, consideramos, y de evaluarlos es muy importante porque nos da una visión de la realidad, de hacia dónde vamos. Y bueno, aquí para mencionarles y para mostrarles, pues sí, básicamente desde el 2009 hasta la actualidad, aquí les tengo solamente hasta el 2016, luego en la siguiente veremos lo actual, de cómo se va priorizando y se va generando cierta información, ¿sí? Para que la IDE del Ecuador, la IEDGE, sea alimentada con información que realmente se necesita. Entonces, por ejemplo, puedo hablarles del IGM, se empieza a generar proyectos para generar cartografía tan importante a una escala que no estaba jamás pensada. Hasta ese entonces se tenía escalas 1/25,000, no completo del país, y entonces se prioriza que la escala de cartografía base sea unos 5,000, un detalle magnífico para el tema de catastro, para el tema de ordenamiento territorial y toma de decisiones impresionante. Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo los distintos proyectos en los que han sido priorizados en el transcurso de los años. Esto es interesante en el tema de generar información. Ya teníamos todo, ahora necesitábamos generar la información. Este es la continuación de la lámina anterior, que es el periodo 2017-2021. Entiendo yo, se realizará una evaluación con respecto a cuál fue el grado de afectación que se tuvo respecto a la pandemia. Todavía no se ha hecho ese análisis. Sin embargo, estos son los proyectos que estuvieron planificados para este periodo, como ustedes pueden ahí observar. Ahora hay, por ejemplo, temas de reforestación, temas de la Convemar, que es todo nuestro espacio marino.
una actualización en cuanto al tema del sistema de referencia, muy importante, con SIRGAS. Y bueno, todos estos, como ustedes pueden ir viendo, cómo se va actualizando y cómo se va priorizando la información que se va generando y que se va a ir colocando en la IDE nacional. Así es la estructura que más o menos se tiene en el país, desde una IDE institucional básica, por llamarlo de alguna forma, y que continúa hacia el sueño que es la IDE nacional, ¿no? Algo interesante de aquí, de aportarles, es que dentro del comité técnico que les había comentado, ingresan también las universidades como parte importante de este comité. Además, no solamente las universidades, la academia en general, sino también distintas ONGs y distintas instancias privadas que obviamente van de la mano con las entidades del Estado. Entonces, se va formando esta pirámide de información que suena bastante interesante. Y claro, la pregunta, o muchas instituciones sí necesitaban ¿y por qué tengo que generar una IDE en mi institución? ¿Cuál es la importancia de generar una IDE en mi institución? Entonces, el documento de las políticas nacionales sí fueron súper importantes en este punto. Y como ustedes pueden ver, cada una de las políticas, obviamente no las he puesto todas, he resumido las más importantes, que sí nos van mencionando el por qué debo generar una IDE y cómo debo generarla, que eso también es súper importante. Perdón. Bueno, y continúan, ¿sí? Teníamos 4 aristas. La primera era la generación, el segundo era el uso, súper importante, que toda la información que se deba usar debe ser información oficial. Y para que una información sea oficial, debe ser generada por la entidad estatal competente. Entonces, así se eliminan muchísima información que no se sabe, que es de dudosa procedencia, por llamarlo de alguna forma, y se da prioridad a la información generada con las normas y con todo lo establecido por la ley. Luego están las políticas de difusión, que también, y justamente la política 3.4 es donde en el país mencionan que se debe crear una IDE institucional y que luego esta IDE tendrá que ser, tendrá que alimentar a la IDE nacional. Y la última política es obviamente sobre la entrega, intercambio y venta de información, en donde, claro, se está mostrando todos los mecanismos que podrán existir para este intercambio de información. Por ejemplo, en el instituto, ustedes ya van a poder observar, pero en la IDE del instituto existe cierta información que es totalmente liberada, es decir, totalmente gratis para absolutamente todas las personas, y otra información que sí puede llegar a tener un costo. Sin embargo, entre instituciones del Estado, jamás tendrá un costo adicional. La entrega tiene que ser gratuita e inmediata, ¿no?, de la información que se posee. Y bueno, cada año, desde que vamos realizando este Plan Nacional Geográfico que les había mencionado, cada año se hace una evaluación, y esta evaluación se hace a través de un inventario. Tenemos el Inventario Nacional de Datos Geográficos, en donde me dice cuántos datos geográficos se van generando año por año, en qué temáticas, y bueno, una serie de características que se suelen ir preguntando, tanto en vector como en datos de sensores remotos. Aquí no les he puesto la actualizada porque está en aprobación. Esta es la del año anterior. Estos son los datos que más o menos ahí están. En este caso es por institución, ¿sí? Son el número de productos que se han generado en el último periodo por institución y el total de productos de datos geográficos
estos son vector. Y bueno, aquí está más o menos como para que se tenga una idea de en porcentaje. El anterior era por institución y este es por producto. Entonces, miren cómo vamos, cómo se van generando, ¿sí? Y vemos que obviamente la información alfanumérica y las bases de datos geográficas son, pues, más de la mitad de toda la información que se va generando en el país. Estos son en cambio los datos basados en sensores remotos que se van generando igual en el periodo anterior y cómo estos productos han sido generados y el total de productos que se han generado en este año. Es así como se va llevando como una especie de registro, ¿sí? De todos los productos que deberán luego ir almacenados en la IDE nacional. Y esto es lo mismo de sensores remotos, pero por institución. Ahí vamos viendo qué institución es la que va generando de una u otra forma mayor cantidad de productos, ¿no? Obvio, recuerden que todo de acuerdo a la priorización que se ha dado ya, que se había establecido y que cumple un fin que es el plan de gobierno que en este periodo. Entonces, sí, comentarles ahora un poco sobre la IDE. Les voy a mostrar luego, para no cambiarme de página, pero sí les quiero comentar un par de cositas adicionales. De la primera infraestructura de datos espaciales que existió en el país. El Instituto Geográfico Militar es una entidad que en este año está cumpliendo 93 años como institución y que venía llevando y de cierta forma liderando, ya que es el encargado de la generación de la cartografía base oficial del país, pues venía liderando todos estos procesos, ¿no? Y entonces se cumple que es en realidad la primera institución en el país en sacar o en poner al aire su IDE. También les había preparado un videíto igual de 2 minutitos de un poquito la evolución de cómo han sido las distintas versiones. En la actualidad vamos en la tercera versión de la IDE del IGM para que ustedes las puedan observar. Por favor, me confirman si la ven y la escuchan. Instituto Geográfico Militar. En la era digital, renovarse es nacer y volver a aprender. A su vez, es desaprender y dejar morir. Esta dicotomía es el motor que impulsa la evolución constante de la interacción del usuario con cualquier aplicativo, página o recurso digital con el que interactúe. Es así que el IGM, apoyando las estadísticas recolectadas a lo largo del tiempo, que demuestran que el 80% de los usuarios de su geoportal institucional acceden a buscar información geográfica, sea para observar, navegar y mayoritariamente para descargar. Esto ha motivado la implementación de mejoras en la experiencia del usuario al interactuar con el geoportal, buscando satisfacer al principal requerimiento del mismo: acceder a la información geográfica. La nueva versión del geoportal del IGM se enfoca en brindar las facilidades necesarias al usuario para explorar, analizar, acceder y usar la información geográfica generada por el Instituto Geográfico Militar, reorganizando su estructura y el contenido del portal. Esta cartografía está disponible en el geoportal del IGM y en el geoportal de las Fuerzas Armadas. Visita www.geoportaligm.gov.es. Instituto Geográfico Militar. Unidos por la ciencia y el espíritu para el progreso del Ecuador. Perfecto. Entonces, bueno, les he mostrado un poquito de paso, les he mostrado un poquito el perfil de Quito, la capital, y sí, el instituto se encuentra como en una parte alta, en donde tenemos una vista muy singular de lo que es Quito. Entonces, bueno, como les había comentado, y ya en honor al tiempo, voy a ir muy rápido en este sentido. Pues el 9 de abril del 2008 nace la primera versión del
geoportal del Instituto Geográfico Militar. Como ustedes pueden observar aquí, somos una instancia de alrededor de 500 a 800 personas, no todas dedicadas, por supuesto, al tema geográfico. Tenemos algunas otras misiones que nos han sido asignadas. Sin embargo, la Ley de la Cartografía Nacional es quien nos avala y en función de esto, pues, se realiza lo que se llamaría la captura de la información, los procesos que se llevan, la generación de muchos productos en todos los ámbitos y, por supuesto, finalmente la publicación de la información a través del geoportal. Siempre hemos tenido como una especie de entendimiento de cuál es este ciclo que tiene la información y tratamos de cumplirlo de cierta forma, en el sentido de decir que la información siempre esté actualizada y cumpliendo con las especificaciones técnicas rigurosas que así se requiere. Básicamente tenemos 4 ejes principales, ¿sí? La más importante, que será la administración de la base de datos. Tenemos obviamente la administración de la IDE como tal. El desarrollo de aplicaciones, generamos muchos desarrollos de aplicaciones geográficas que van en la línea de las IDE y, por supuesto, toda esta interacción que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? Las bases de datos, como ya les había mencionado, pues nuestra gran base de datos en realidad son la suma de muchas bases de datos que se disponen y que pues van cumpliendo con la función de ayudar al país. En el desarrollo de aplicaciones, como les comento, existen muchas aplicaciones geográficas que las hemos podido ir generando en función de los requerimientos. Uno de los más interesantes, por llamarlo de alguna forma, fue un visor geográfico que se utilizó en el último sismo muy fuerte que tuvo mi país en el 2016 y que ayudó a principalmente registrar las personas que se habían quedado sin viviendas, las personas que iban a necesitar ayudas o bonos del Estado para el tema de reconstrucción. Fue un ejercicio muy interesante de el uso de la información para el bien del país. Y esto nos ha llevado realmente a tener algunos reconocimientos. Ganamos en el 2017 el premio Geosur, que es un premio regional de la mejor aplicación de las IDE para el beneficio de los ciudadanos. Y de hecho, gracias a este proyecto igual, que fue un proyecto emergente, pues conocí a Gregorio y pude participar en un proyecto que él llevaba. Más que participar, pudimos mostrar cómo se había trabajado, cómo el Ecuador había trabajado ante este desastre. Ahora, bueno, un tema que creo que todos lo han visto en el tema del COVID. Y esto les voy a comentar un poquito luego. Y la inserción nacional e internacional, pues sí, trabajamos representando al país en varias instancias, que me parece que también, obviamente, no somos los únicos, somos varios los que estamos en este sentido. Algunos datos solamente para que ustedes tengan idea, pues en la actualidad tenemos cerca de 1 millón de usuarios. Ahí ustedes pueden ver en el transcurso, ven cómo los usuarios han ido desde el 2008 hasta la presente fecha, cómo han ido siempre al alza, siempre en incremento. Tenemos visitas de absolutamente casi, podríamos decir, del 90 al 95% del territorio del mundo. Al menos una vez en algún país nos han visitado. Como ustedes pueden ver, los 10 países más de donde más recibimos visitas se encuentran, por supuesto, el Ecuador con el 83%, y luego tenemos España, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia. Son los 10 países con los que más
nos tienen visitas. Además, obviamente, tenemos estadísticas de las descargas de información, de los tipos de información, qué instituciones o con qué objetivos se van descargando esta información. Datos interesantes de nuestra IDE, pues digamos que hay un empate técnico en cuanto al género. Hombres y mujeres, pues casi que entramos de manera similar al geoportal, es decir, que lo usamos de la misma forma. Y algo interesante tal vez es el promedio de edad en el que mayoritariamente se registran en nuestra plataforma, y es de entre los 25 y 34 años. Y obviamente hay un grupo muy grande también de los 18 a los 24 años. Entonces entendemos que el tema de la tecnología, por supuesto, ayuda y aporta en el sentido de observar cómo los jóvenes tienen mayor conocimiento de las tecnologías y van utilizando y van exigiendo, pues, que las plataformas gubernamentales oficiales estén a la par, ¿no? Y, por supuesto, las IDE tienen que estar a la par. Otro dato interesante que tal vez tengo para comentarles, bueno, esto era el registro de los usuarios, que va en crecimiento, el registro de las descargas de nuestras 3 principales descargas que no tienen costo alguno y están liberadas para absolutamente cualquier persona. Y unos datos interesantes como de dónde más nos visitan. Y bueno, respecto a navegadores, el Google Chrome sigue siendo la prioridad por donde más nos visita, sin embargo en Firefox también, y vamos teniendo algunos otros navegadores interesantes que nos van dando idea de desde dónde nos visitan. Y en el tema de dispositivos móviles también es súper interesante, más del 90% nos visitan desde, por supuesto, sus portátiles o de sus desktop. Sin embargo, va incrementando cada vez más el uso de los móviles o el uso de tablets para que ingresen a la información. Y dentro de estos móviles, las marcas más utilizadas o que más tenemos registros son Apple, Samsung, Huawei y LG aquí en mi país. Eso de manera general, y yo con eso terminaba mi presentación. Sin embargo, yo quería, antes de terminar, si me permiten, por favor, mostrarles la siguiente pantalla para que nos visiten y puedan consultar y ver que lo que les he comentado el día de hoy, pues es como les estoy comentando. Esta es la dirección de la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales para que ustedes nos visiten. Con todos ustedes van a poder ver, aquí están cada uno de los componentes que tiene una IDE de todas las instancias. Aquí ustedes van a poder ver las distintas instituciones que la conforman. Sí debo de mencionar que en la actualidad estamos en una revisión y en una actualización, así que bueno, pero es importante que la RECA, yo les invito a que visiten la biblioteca porque están absolutamente todos los documentos técnicos y que pueden ser tal vez de referencia para las IDE de su universidad, para las IDE de su país, de su municipio, tal vez y pueda servir de muchísima instancia. Nos gustaría muchísimo que así fuere. Entonces queda abierto. Y esta es la página de la IDE del Instituto Geográfico Militar, geoportaligm.gov.es, es la página para que ustedes también la puedan visitar. Van a encontrar toda la información que se ha generado. De igual forma, aquí están todos los componentes de una IDE con sus respectivos geoservicios. Y esta es nueva. Si están tal vez en el ámbito de la geodesia, les invitamos a que nos visiten. Como ustedes, si recuerdan en mi presentación, justo en este periodo estábamos en el tema de la adopción del nuevo marco de referencia del país, y entonces esto es como el producto de estos años de trabajo y nos encantaría que les visiten. Está muy, muy interesante. También tenemos servicios geodésicos que ya están liberados, entonces que suena bastante interesante. Y algo que quería mencionarles y que contarles rapidito es que no se olviden de que siempre debemos trabajar mirando el mundo, mirando cómo está en realidad la región, cómo está el mundo, para dónde está caminando. Eso es súper importante.
Y aquí en la región tenemos el Comité Regional de Naciones Unidas, que forma un grupo de expertos, que es el grupo de expertos de información, de la Administración de la Información Geoespacial. Esto es súper, súper interesante para que ustedes vayan mirándolo. Es a nivel, obviamente, mundial. Sin embargo, para su mejor actuar, pues lo han dividido por regiones y todos pertenecemos al UNGGIM Américas. Así es como se define. Ustedes van a poder ver los distintos proyectos que tienen. Hay un proyecto de Centroamérica que tal vez ustedes lo conocen más que yo. Si no, visítenlo. Es súper importante. La iniciativa Carigeo también me parece que es una iniciativa para Centroamérica. Y existen varios grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo, por ejemplo, está el grupo de trabajo de, déjame ver cuál era el que puse. Sí, el de IDE. Hay el grupo de trabajo de IDE, que ya lo tengo previamente abierto para que ustedes puedan ver, donde me va, desde el 2018, me va diciendo en qué estado está mi país, ¿sí? Para ver en qué estado de creación o de desarrollo en el tema de IDE estoy yo. Esto se hace, está mi país. Esto se hace a través de una encuesta. Desde el 2018 existen datos, como ustedes pueden ver aquí, y ustedes pueden ver en el 2018 cómo estuvieron, en el 2019 cómo estuvieron, y finalmente ahora cómo están en el 2020. Yo he puesto aquí un ejemplo por Ecuador. ¿Sí? Ecuador está en un nivel en desarrollo bastante alto. Tenemos el 95.1% de este indicador, lo que nos da en realidad estar entre los primeros países que se encuentran ya en una etapa bastante alta, bastante desarrollada en el tema de IDE. Aquí ustedes van a ver cada uno de los componentes que tiene que ver esta encuesta, como por ejemplo es la institucionalización, están los recursos humanos, está la información y los estándares, y está la tecnología. Y el promedio de cada uno de estos estándares, de cada uno de estos componentes, es cómo se saca el indicador. Entonces, obviamente, nosotros podemos también buscar República Dominicana. Y les va a aparecer ahí su estado. Miren, por ejemplo, en base a la encuesta que se generó, dice que llevan el 78% de desarrollo. Y ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Claro, el 78% que les da están en la parte operacional. El Ecuador estaba ya en la parte óptima. Están en la parte operacional, ¿no? Y entonces igual pueden ir viendo cada uno de los indicadores. Por ejemplo, aquí podemos ver que uno de los indicadores en los que están en acción es el tema de la información, de la generación de información y de los estándares. Así como en tecnología también es que están en camino. Entonces, miren que hay recursos a nivel regional que pueden ser interesantes y que ustedes pueden ir consultando. Y otro proyecto que quería mencionarles, bueno, esta es una comparación, hay visores que se comparan, cómo estuvieron un año versus el otro, si subieron, si bajaron, si permanecieron. Y otro punto importante era que, como ustedes pueden ver, otro grupo de trabajo que hay es el grupo de integración de información estadístico y geoespacial. Esta principalmente lo que busca es que a nivel regional tengamos los datos estadísticos y geográficos reunidos. Obviamente yo estoy poniendo Ecuador a manera de ejercicio y entonces me va a dar datos básicos estadísticos, pero que nacen de las instituciones oficiales, como por ejemplo el área en kilómetros cuadrados oficial, los habitantes hombres y mujeres y el total, las viviendas que hay. Estos datos pueden ser descargados. Es tan fácil igual como poner el nombre aquí. Espero que no me falle el internet. Y bueno, entonces ahí también ustedes pueden ir viendo los datos. Pueden ir agregando sus capas, qué capas de información quieren,
si quieren a nivel local, a nivel de país, a nivel como sea su distribución, pues la pueden hacer. Ahora sí, creo que eso sí es todo lo que les quería comentar.